¿Quién se dará? No, mira, ¿por qué? Apágate acá, ya volví. Esta noche con Edición Plus culminamos una investigación de 2 meses donde encontramos en las afueras de Buenos Aires a un criminal de guerra nazi condenado a muerte en Holanda por más de 20 asesinatos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Abraham Kipp. Ahora tiene 77 años y llegó a Buenos Aires al final de la guerra. En 1988 Holanda pidió su extradición, pero la Argentina nunca se la concedió. Desde ese momento vivió escondido y no se supo más de él hasta esta noche. También logramos una entrevista extensa con el ex jerarca nazi Wilhelm Sassen, condenado a muerte en Bélgica por actuar junto con los alemanes. En su casa de San Isidro, Sassen habló de su amistad con Adolf Eichmann y de su relación con Juan Perón y Eva Duarte. Edición Plus, nominado para el Martín Fierro al mejor programa periodístico, con la conducción de Franco Salomone y Lana Montalbán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Edición Plus. Buenas noches. A 50 años de terminada la guerra, la Argentina sigue siendo un santuario de impunidad para criminales nazis. En las últimas semanas, esta dramática realidad se actualizó en todo el mundo cuando los medios internacionales descubrieron en Bariloche a Erich Priebke, juzgado en Italia como responsable de la masacre de 335 rehenes. Y simultáneamente al hallazgo de la televisión de Estados Unidos, Edición Plus finalizó una investigación de 2 meses que nos permitió encontrar a otro criminal de guerra condenado a muerte en Holanda por 22 asesinatos. Su nombre es Abraham Kipp, es holandés y colaboró con la SS y la Gestapo en la represión de sus propios compatriotas. Esta es su historia. Un día otoñal de 1949, a media mañana, un barco procedente de Bilbao dejó en Buenos Aires a un holandés llamado Abraham Kipp. Mezclado en la muchedumbre, vino solo. Su esposa y sus 3 hijas quedaron en Holanda. Una Holanda sin alimentos, sembrada con cadáveres. El holandés Abraham Kipp trajo consigo el horror. Como nazi, festejó la invasión alemana del 40. Como oficial de la Gestapo, fue fiel a Heinrich Himmler, jefe supremo de la policía de Hitler. Pero la debacle de la maquinaria nazi lo dejó sin protección. Los sobrevivientes pidieron su cabeza, por ayudar al enemigo, por delatar, perseguir, secuestrar. Por enviar a la muerte a sus compatriotas, el teniente Kipp de la policía holandesa fue condenado a muerte. Y no estuvo para oír la sentencia. Cuando en los tribunales se ventilaban sus crímenes, el joven oficial huyó a Bélgica, se escondió en Francia, deambuló por España. Como a otros muchos nacionalsocialistas, la hospitalidad de Francisco Franco le dio una oportunidad, la oportunidad de venir a la Argentina. La España de Franco fue un poco como la Italia de Mussolini, como la Alemania de Hitler. El Estado dictatorial, la oposición combatida, el liderazgo en los balcones, esa forma especial de hablarle al pueblo
que también sacudió la Argentina en los tiempos de Perón. Perón tuvo la virtud, en su momento, de enterrarlo muerto del fascismo, salvarlo vivo, vigorizarlo y hacerlo más fácil, hacerlo, depurarlo, acristianarlo. Kip se escondió entre la muchedumbre. Ya no buscaba notoriedad y como un inmigrante más, el aire húmedo y dulzón del Río de la Plata le rozó el rostro por primera vez en el otoño del 49. Lo unía a la Argentina en ese momento solo un permiso de desembarco, con la firma del cónsul argentino en Madrid, Marcelo Frías. Su pasaporte a la inmunidad. Aún en materia de polémica, si el general Perón autorizó o no aquellos 8.000 pasaportes y aquellas 11.000 cédulas en blanco a los alemanes que prestaran servicios al país. Se supone que hubo muchos más documentos de este tipo que favorecieron a croatas, austríacos, italianos y holandeses. Kip formó parte de esta corriente migratoria clandestina. A la Argentina hubo 3 oleadas después del 45. La primera es la de un grupo de unos 50 aproximadamente criminales de guerra, no solo alemanes, también algunos colaboracionistas franceses y de otros elementos nazifascistas europeos. Argentina era una puerta a la esperanza, ofrecía comida, trabajo y quería ser una potencia mundial. Durante mucho tiempo los militares argentinos tomaron el sistema militar alemán como modelo, como ejemplo, ¿no? Los lazos argentinos-germanos fueron de gran utilidad cuando las papas quemaron. Y todavía más útil fue el plafón de los años 40, cuando en el escenario porteño hubo 70.000 adherentes al nazismo. Miles de personas vivando a Hitler en el Luna Park. Miles de chicos cantando el himno nacional con el brazo derecho en alto. David Irving, el conocido historiador neonazi, habló con nosotros desde Estados Unidos. ¿Por qué es que tantos oficiales que se fueron de Alemania después de la guerra, tantos oficiales pertenecientes al Tercer Reich, eligieron vivir en la Argentina? Sí, bueno, a lo mejor pensaban Eichmann y los otros que estaban seguros ahí que el gobierno de Argentina no va a hacer ningún lío ni problemas para ellos, a lo mejor. El gobierno de Perón, como el de Estados Unidos, como el de Brasil, quiso absorber a los refugiados nazis que consideraba útiles, tanto técnicos como científicos, que puso al servicio del Estado. Expulsa a los nazis locales, alemanes, y toma a los nazis de Alemania. Es decir, hace ese doble juego. Es decir, porque muchos ocuparon altos cargos durante el gobierno de Perón. Pero con estos se mezclaron otros con voluminosos antecedentes criminales. Entre ellos, el carnicero de Riga, Edward Rochman, con 40.000 muertes en su haber. Joseph Schwamberger, extraditado en 1985 con la sangre de 15.000 polacos en sus manos. Los que vinieron acá, supongo, habrá sido porque tenían alguna vinculación, o porque era más fácil y no podían ir al otro lado, o porque creían que acá tenían cobertura y se podían ocultar. Josef Mengele. Martin Bormann. Adolf Eichmann. Klaus Barbie. Walter Kuschmann. Erich Priebke.
Estos hombres vivieron o viven en la Argentina. Donde se rasgaba aparecían militares, diplomáticos de la Cancillería, clérigos católicos, políticos, muchos periodistas y muchos empresarios o amigos de la cuestión empresaria que eran proclives al nazifascismo. No solo fue la bruma del Plata la que envolvió el desembarco de Kipp. El joven nazi llegó con la pesada carga de sus deportaciones a Auschwitz. Y eran aquellos cuerpos enflaquecidos lo que en realidad le abrumaba. Pero para Abraham Kipp, criminal de guerra, cambió la suerte, ya que pronto iba a ser funcionario de Perón en el Ministerio de Comercio que encabezaba Antonio Cafiero. Abraham Kipp no estaba solo. Sus viejos camaradas habían construido una ruta segura de escape y garantizaban en la Argentina trabajo e impunidad para iniciar una nueva vida. Oportunidad que no tuvieron, por cierto, los 32 millones de víctimas de la Segunda Guerra. Cuando volvamos, vamos a ver cómo Kipp obtuvo la ciudadanía argentina, cómo intentó jubilarse y cómo la justicia argentina lo protegió de la condena a muerte que tenía en Holanda. Hoy Kipp vive tranquilamente en el norte del Gran Buenos Aires porque nuestro país rechazó el pedido de extradición del gobierno holandés. Ya volvemos. La Fundación Ecológica para la Vida Natural presenta Ojalá muchos de nosotros pudiéramos poner en el cuidado de nuestro medio ambiente la energía que ponemos en otras cosas. Sigamos siendo vivos. Cuidemos nuestro medio ambiente. El alcoholismo es una enfermedad. Te queremos ayudar. Llámanos al 22491. Si quieres seguir bebiendo, es asunto tuyo. Si quieres dejar de beber, es asunto nuestro. ¿Dando a tu novio? Sí, pedí el día libre para ver a Rogelio. Padrino. A la cama. No. A la cama con mi chico. No, señor. A la cama con mi chico, boludo. ¡Maldita sea! Bueno, va. Sí. No la roce ni con la mirada, por favor. Sí. ¡Adelante! ¡Rogelio! Padrino, ¿qué haces? ¡Infiel! ¡Traidor! Un hermano es un hermano. La comedia del 94 con Javier Portales y Guillermo Francella. Un hermano es un hermano. Este miércoles a las 9 de la noche por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Un hermano es... Zapaloro, Zaparrulo. Yo no lo conozco. Pero ¿cómo no lo conocés? Se habló con usted hace 20 minutos. Aquí estamos todos locos, señor. Por favor, hable menos que acá no me ponga nada. Tiene razón. Hace frío de arriba, che. Piso 27. Video Match con Marcelo Tinelli. La locura que ya se convirtió en un clásico. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada. Por Canal 8. Como siempre, lo mejor. En nuestra investigación nos asombró comprobar que los nazis y fascistas que viven entre nosotros no están arrepentidos en absoluto. Es más, muchos de ellos ni siquiera se cambiaron los nombres. Todos reivindican lo que hicieron en la guerra y afirman que el Holocausto y las atrocidades nazis son un invento de los aliados. Ya seguros del pasado de Kipp como miembro holandés de la SS hitleriana y de la condena en su contra por 22 asesinatos en su país, comenzamos a seguir su rastro aquí, en la Argentina. Al principio solo teníamos algunos datos dispersos, pero nuestra investigación nos reveló toda una compleja estructura de protección para los nazis que se habían ocultado en nuestro país. El gobierno argentino protegió a Kipp de la justicia holandesa y además le dio empleo durante muchos años.
Volvamos ahora a nuestra historia. Abraham Kipp nació en La Haya en 1917 del matrimonio entre Franz Frederick y María de Witt. Fue un adolescente aplicado y a los 17 años hablaba inglés y alemán. Su estatura hacía imponente el uniforme del partido nazi al que se afilió poco antes de entrar en la policía en 1938. Kipp fue adiestrado en Alemania por la división policial de las Waffen-SS y por la misma academia de la que salió la élite de la Gestapo germana. Dada su condición de nacionalsocialista, pronto fue brigadier jefe de las ciudades de Leyden y de Belsen. Al perder la guerra, los nazis pensaron que la derrota era solamente temporaria y se organizaron para salvaguardar la integridad de sus jerarcas. En conferencia secreta, en algún lugar de Europa, los que habían evadido a los aliados trazaron las principales rutas para huir y reorganizarse. Algunos escaparon por Austria a Madrid. Otros, la mayoría militares, corrieron a Egipto, Siria y el Líbano. Un tercer conjunto de nazis hizo escala en Roma y en barcos repletos de inmigrantes llegó a la Argentina. Lo que creían esos refugiados nazis que llegaron al país era lo mismo que aún sostiene el historiador David Irving. Para usted, el Holocausto en realidad fue cometido por los aliados. ¿Eso es lo que usted piensa? Sí, es uno de los crímenes más horrendosos de la Segunda Guerra Mundial. Rechazó 5 solicitudes de extradición de jerarcas nazis, incluyendo la de Joseph Mengele en los años 59 y 60. Las extradiciones dependen siempre de la justicia y de los intereses. Desgraciadamente, los valores de la justicia están sometidos a la política. En 5 ocasiones, los pedidos de extradición sí fueron atendidos. Gerhard Böhm fue extraditado en 1966 por la administración Onganía. Edward Rochman, el carnicero de Riga, fue detenido en 1977, pero murió en un hospital cuando estaba por ser repatriado. Walter Kuschmann también murió en un hospital cuando Alemania se preparaba a recibirlo. Y Joseph Schwamberger, detenido en Córdoba en 1987, fue enviado a su país meses después. Aunque atender las solicitudes no fue la tradición, estos 5 antecedentes son como una espada de Damocles para los que quedan. El ex capitán de las SS, Erich Priebke, vive en San Carlos de Bariloche desde 1947. Aquí fue conserje de hotel y fiambrero. También se convirtió en representante del ala nazi de su comunidad y presidente de la Asociación Germano-Argentina, que es la propietaria del colegio Primo Capraro. La cadena de televisión norteamericana ABC lo puso al descubierto. ¿El motivo? En 1944, como tercer hombre de la Gestapo en Roma, participó de la matanza de las fosas ardeatinas, una venganza que costó la vida a 335 personas. La matanza fue una represalia ordenada por Hitler luego de que en un atentado en el centro de Roma murieran 33 soldados alemanes. El Führer se encolerizó.
exigió que murieran 10 italianos por cada uno de los inmolados. La operación de represalia corrió por cuenta del coronel Kappler. Este tomó 330 rehenes y los hizo ejecutar en una antigua cantera de tufo en las afueras de Roma. Y cada uno de nosotros estaba con la orden de matar a una persona. Erich Priebke escapó de los aliados en 1946 e hizo algo semejante a lo que hicieron decenas de nazis. Se instaló en San Carlos de Bariloche. Por todos estos años que pasamos juntos. En los primeros días de mayo de 1994, un reportero norteamericano le siguió el rastro y con la ayuda de otro oficial de la Gestapo, Juan Mahler Kops, lo ubicó. There's a lot of people here still Nazi. A lot, I tell you. Who are they? Kops pulled us a few feet up the sidewalk and turned his back on the cameras and told us what we wanted to know. His name is Priebke. P-R-I-P-K. Erich Priebke. Senor Priebke, Sam Donaldson of American Television. Yes, Senor Priebke, yes. Can we talk to you for just a moment? Yes. How do you feel about the fact that 6 million Jews were executed, killed? Yeah, no, I feel very sorry about it. Very, very sorry, because it's terrible to kill men, women and children. But you did it. No, I didn't. No, I never was against Jews. I'm from Berlin. We lived together in Berlin with many Jews. Luego de esto, Priebke habló nuevamente con la prensa y se sinceró. Desgraciadamente tengo ese pasado, no puedo negar naturalmente, pero... El pasado de Priebke no fue un obstáculo en su vida en Bariloche. Desarrolló una intensa actividad social, animaba las reuniones, entregaba diplomas a egresados, reía, se divertía. Pero la popularidad que le regaló Bariloche no se repitió en Italia, donde nadie olvidó la matanza del 44. Así, el ex capitán de 81 años fue reclamado para su juzgamiento. Lo que él manifestó el pasado viernes fue muy infortunado para él, pero él no está pedido por lo que declaró, está pedido por el hecho de la masacre sucedido en la fosa de Ardeatita. Priebke está desde entonces bajo arresto domiciliario en custodia de la Policía Federal. Pero a medida que transcurren los días, crece la impresión de que el ex oficial de la SS podrá seguir disfrutando de la paz rionegrina. El IAPI era, entre otras cosas, el organismo del gobierno que compraba armas, máquinas y otros rezagos de la guerra. No es sencillo hoy establecer si le sirvió al país. Sí está claro que le sirvió a Abraham Kipp, porque a 9 meses de trabajar en el IAPI obtuvo la carta de ciudadanía y una libreta de enrolamiento con la que votaría 17 veces. Abraham Kipp, criminal de guerra, era un ciudadano. En octubre del 53 juró la Constitución y al año siguiente la bandera argentina. El problema vino después, cuando se comprobó que su nacionalidad argentina había sido lograda en un procedimiento irregular. Kipp vivió muy tranquilo entre nosotros, pero tuvo un par de sustos. Primero en los años 60, cuando un comando israelí secuestró al famoso criminal de guerra Adolf Eichmann, que fue juzgado y ahorcado en Israel. Y la segunda vez, cuando Holanda pidió su extradición en 1988. Entonces se ocultó durante un tiempo. Y siguiendo la pista del nazi holandés Kipp, encontramos a un SS mucho más importante que también había sido condenado a muerte, pero en Bélgica. Ahora vive lujosamente en las lomas de San Isidro. Su nombre es Wilhelm Sassen y la prensa internacional lo ha buscado durante años. Edición Plus dialogó largamente con él en su casa. Enseguida volvemos. Cuando tu cuerpo tiene sed, dale Gatorade. Ninguna otra bebida te quita la sed y repone lo que tu cuerpo necesita mejor que Gatorade. Gatorade se absorbe 30% más rápido que el agua. ¿Tenés sed? Toma Gatorade y sentí el... 1, 2, 10, 11, 15, 16. 16 personas mueren por día en accidentes de tránsito en la Argentina. 17. 19. 20. Hoy,
Ya suman 20 los muertos por día. Ayudémonos para que desde hoy no mueran más personas en accidentes evitables. Es un consejo de Luchemos por la Vida, Asociación Civil, con sede en Gaona 1764, Buenos Aires. Teléfono 581-9773. ¿Tu tarea sí o no? Todavía no termino. ¿Y qué te falta para terminar? ¡Empezar! Es que el señor Barriga dice que los cachetes se hinchan con las cachetadas. Ajá, que llegue. Señor Barriga, ¿usted dio muchos cachetadas en el estómago? Kiko, Don Ramón, la Chilindrina, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Profesor Girafales y todos los personajes que deleitan a varias generaciones en El Show del Chavo. El Show del Chavo, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Tele 8 informa y toda la actualidad en 2 ediciones. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde, un noticiero local distinguido con importantes premios y dirigido a la audiencia de la ciudad, la zona, la provincia y el país. La información más completa del acontecer nacional y mundial, la credibilidad de su excelente plantel periodístico y la tecnología y el equipamiento más avanzado en Tele 8 informa, de lunes a viernes en sus 2 ediciones. Por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Acércate a Odisca 30430. Aquí hay alguien que quiere escucharte, hablar sobre tus miedos, tu soledad y tu angustia. Centro de Valorización de la Vida Samaritanos, San Martín 2648, primer piso, local 48. Prevención del suicidio y ayuda a los desesperados. Abraham Kipp es, sin duda, un criminal nazi, pero solo una pieza dentro del engranaje de Hitler. En cambio, Wilhelm Sassen es un ideólogo, alguien que creó, siguió y justifica actualmente la maquinaria que sistemáticamente mató, torturó y deportó a millones de personas. Edición Plus consiguió lo que nadie pudo, una entrevista con Sassen en su casa de San Isidro, donde hablamos de su relación con Mengele, Eichmann, de quien era confidente, de su amistad con Perón y su poca simpatía por Eva Duarte. Les presentamos ahora un verdadero documento histórico, las palabras de un importante encargado de la propaganda nazi, testigo privilegiado de la presencia del nazismo en la Argentina. La caída de Perón fue para Kipp un momento de inquietud. Hubo alemanes que perdieron sus empleos, técnicos que fueron forzados a emigrar. Criminales como Mengele y Rossmann no se sintieron seguros. El primer gran susto de Kipp fue el secuestro de Adolf Eichmann, el hombre que organizó la deportación de judíos a campos de concentración, el jerarca que se ocupó de la solución final. Eichmann fue raptado en Buenos Aires por comandos israelíes, juzgado y ejecutado en Jerusalén. La evidencia que lo llevó al patíbulo fueron sus memorias, que durante 5 años en Martínez conversó, redactó y corrigió con el ex propagandista del Tercer Reich, Wilhelm Sassen. Porque Eichmann era un burócrata. Yo mismo le dije a él, escúcheme, me parece que el título para sus memorias tendría que ser El contador de la muerte, ¿o qué? Testigo privilegiado de la presencia nazi en Argentina, Sassen hacía 35 años que no se dejaba ver. El New York Times, The Washington Post, la prensa mundial en pleno había fallado en sus intentos por entrevistarlo. Edición Plus consiguió dialogar con él en su casa de San Isidro. Ser confidente y redactar las memorias de Eichmann no fue el único privilegio de Wilhelm Sassen. Condenado a muerte en Bélgica, Sassen tiene su propio historial de intrigas, relaciones y fugas. Me voy,
estos muros me oprimen el alma, yo me voy a buscar a Dios. Sassen burló a los aliados durante una función de teatro en Holanda. Huyó de un fuerte del siglo XVII rodeado de alambres electrificados. Porque había 3 tentativas de escape de este fortín. Uno fue matado, el otro agarrado, y el único que escapé fui yo. Nazi desde el 41, Sassen fue miembro de las SS y propagandista del Tercer Reich en los Países Bajos. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Das Zeitalter... El ministro de propaganda del Führer, Joseph Goebbels, lo puso a cargo de la radio y el diario más importantes de Holanda. De esta forma, Sassen ganó la confianza de Hitler. Yo me diría, pero este tipo está totalmente loco. Loco para hacer lo que está haciendo, está loco. Y no era loco. No era loco, ni como estratega era loco. Los pasillos de la Cancillería del Reich lo condujeron al corazón del aparato nazi, hasta que un enfrentamiento con Himmler, jefe de la Gestapo, le valió la cárcel. Goebbels lo rescató, pero el enojo con Himmler le dura hasta ahora. Pero todo esto fue para mí, estoy convencido, recontra convencido, fue un asunto cuyo responsable es el tipo que se toma la vida en lugar de ir a Nuremberg y de defender a su tropa, que es esta porquería de Himmler. Al terminar la guerra, Wilhelm Sassen ya no pudo pisar Holanda, y en su país natal, Bélgica, los tribunales lo buscaban por su colaboración con el régimen nazi. Sassen tomó entonces el camino hacia un lugar seguro, la Argentina. Y era verdaderamente como si la mano de Dios había dicho, déjales pasar. En Argentina se reunió con varios ex camaradas nazis, como Joseph Mengele. Esta relación fue muy buena. Mengele compartió con él sus teorías. Le contó cómo podía probarse la superioridad germana. Con la confianza del paisano, le expuso cómo había eliminado a 400.000 personas en algunos de los experimentos más crueles que se puedan imaginar. Pero su tarea de verdad era a qué extremo se puede exponer el hombre mentalmente, corporalmente, etcétera, etcétera. Entonces abarcaba también todo lo que significa filosofía, y yo lo puedo asegurar. Sassen y el médico de Auschwitz compartieron largas horas. El propio hijo de Mengele declaró hace poco que el amigo más preciado que su padre tenía en Buenos Aires era un tal Sassen. Pero él trabajaba en esto como un académico, no como... Además en el trato también, la exquisitez de este tipo en el terreno cultural, en la música, en el teatro. Después han descubierto y sobre todo inventado. Mengele se fue de Argentina antes de los años 60. Escondido en Paraguay y Brasil, reinstaló su laboratorio y volvió a reunirse con Sassen. Toda lo que él ha escrito, sus libretos, digamos, de trabajo, etcétera, etcétera, están todos los Estados Unidos. Y está bien porque es en pro de la humanidad. Mengele había matado a personas a balazos, inyectándoles sustancias tóxicas o quitándoles la sangre. Cuando no pudo emplearlas más como conejillos, recomendó las cámaras de gas. Enterarse de la verdad llevó años. Las cámaras de gas como tal, como se describe, no existieron. Lo que existió sí, cámaras de gas han existido. Por supuesto, han existido. Pero el drama era de que
con esto los cadáveres. Otro de los amigos del periodista belga fue el presidente Juan Domingo Perón. Una amistad contradictoria, porque cuando Sassen publicó unas notas que al general no le gustaron, Me tomaron el grabador, que nunca más he visto, y dos tipos como un armario, no me tocaron, pero eran capaces de levantarme y de ponerme delante de la Casa Rosada. Sassen conoció a la entonces primera dama. Mi amiga, enemiga, que fue Eva, pero rectifico, la increíble Eva. Yo no quise saber nada de esa mujer. Edición Plus lo consultó acerca de uno de los mayores enigmas de la posguerra. ¿Qué pasó con el secretario de Hitler, Martin Bormann? Bormann nunca ha estado en Buenos Aires, muerto. Hace 20 años se fue, pero volvió y murió en Alemania. Bormann era otro boludo total. ¡No! En Buenos Aires, Sassen fue también vendedor de lavarropas, máquinas agrícolas y armamentos a las dictaduras latinoamericanas. Al mismo tiempo, y durante 4 años, se juntó con Eichmann todos los fines de semana a redactarle las memorias. Las memorias de Eichmann fueron vendidas a una revista norteamericana en $25.000. 20.000 de ellos, Sassen se los dio a la familia del criminal. Y él hasta el último ha sido absolutamente honesto y pudiera ser. En los textos redactados por Sassen, Eichmann dijo: Tuve que viajar 5 o 6 veces a La Haya para ocuparme del problema judío. Las deportaciones desde Holanda las supervisó mi sección. Kip, quien había deportado a centenares de personas para complacer a Eichmann, ahora, en 1988, en Buenos Aires, seguía asustado. Su connacional, Ulrich Hottentot, condenado por crímenes y torturas, y también residente en Argentina, era detenido por la Policía Federal. Holanda lo quería en el banquillo. Kip se escabulló de nuevo. En nuestra búsqueda de Kip seguimos muchas pistas, algunas eran falsas, pero logramos conseguir la dirección donde el nazi holandés había vivido hasta hace unos años. También conseguimos una carta de su abogado al presidente Carlos Menem pidiendo que intervenga para que no se conceda la extradición de Kip hacia Holanda. Fíjense ustedes que el argumento que utiliza el abogado para justificar a Kip es que él estaba simplemente obedeciendo órdenes, nuestra vieja y tristemente conocida obediencia debida. Obviamente, Kip no fue extraditado a Holanda y curiosamente el juez que tenía que tomar la decisión de si Kip era enviado de vuelta o no a su país era el actual secretario de Seguridad bonaerense, el doctor Alberto Piotti. Cuando volvamos, seguiremos el rastro del nazi holandés. Zapaloro, Zaparrulo. Yo no lo conozco. Pero ¿cómo no lo conoces si habló con usted hace 20 minutos? Señor, aquí estamos todos locos, señor. Por favor, hable menos que acá no me ponga nada. Tiene razón. Hace frío de arriba, che. Piso 27. Video Match con Marcelo Tinelli, la locura que ya se convirtió en un clásico, de lunes a viernes a la 1 de la madrugada, por Canal 8. Como siempre, lo mejor. En el aire, Canal 8, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Y sus repetidoras, Canal 13 de Tandil, Canal 45 de Olavarría, Canal 13 de Bolívar, Canal 6 de La Costa, Canal 9 de Benito Juárez, Canal 12 de General Guido y Canal 2 de Necochea.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde, la adolescencia con todo su vértigo y sus altibajos. Montaña Rusa, los sueños y proyectos de un grupo de jóvenes que experimentan los primeros éxitos y fracasos. Con Gastón Pauls y Nancy Duplá. Montaña Rusa, por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Y si te digo todo está mal, seguro que mañana puede cambiar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Espero que no te moleste, pero para mí es muy importante. Sí, ¿qué querés saber? ¿Vos estás enamorado de María? No, querrá decir lo que significa para todos nosotros. María se convirtió en un integrante más de la familia. A todos nos cuesta que se vaya. Las chicas están disimulando. No, hablo de las nenas. Hablo de vos. ¿La querés? Arturo Puig, María Leal y gran elenco en Grande Pa. Este jueves a las 9 de la noche. ¡Grande Pa! Por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Ustedes deben saber que a los miembros de las SS como KIP se les enseñaba que su misión era dar la muerte y recibirla. Esta brutalidad, como los millones de muertos y los 22 asesinatos de KIP, son como números fríos. Solamente el dramatismo de cada historia individual permite comprender el tremendo horror de estas historias. Por eso reconstruimos para ustedes algunos de los casos por los cuales fue condenado KIP. Toda la información fue extraída de los expedientes judiciales holandeses. Las voces que narran las historias, queremos aclararles, no son de actores, sino que son de sobrevivientes de la guerra. Al final de nuestra larga búsqueda, encontramos a Abraham KIP. Holanda reclamó la extradición de KIP en 1988 apenas supo que el criminal continuaba en Buenos Aires. El consejero holandés aquí lo señaló como un Caín que había ordenado el asesinato de sus hermanos. Por ayudar al enemigo, por delatar, secuestrar, enviar a más de 50 personas a la muerte. El expediente de KIP era un escándalo. Frida tenía 11 años cuando la furia nazi regía Holanda. Las marionetas de Hitler gobernaban a sangre y fuego. La Gestapo se metía en las casas. Sí, son muchas cosas que pasaron, miedo de ruidos de botas, porque pensando que a lo mejor paran adelante la casa y vienen a buscar a uno, todas estas sensaciones me recuerdo perfectamente, ¿no? Vi a Teresa Polak por la última vez el 21 de agosto de 1944, la noche en que el teniente KIP irrumpió en mi casa con su nombre anotado en un papel. Los padres de la niña la habían dejado con nosotros antes de huir de la policía secreta de los nazis. Con otro nombre había vivido en casa mucho tiempo. Era como una verdadera hija. El oficial KIP nos golpeó, amenazó con matarnos si no admitíamos que Teresa era judía. Habría preferido morir antes que se la llevara, pero mi esposa fue débil, no pudo aguantar. Además, KIP sabía todo de antemano. Era apenas una niña. Nunca lo volvimos a ver. La vida de Teres Polak, las vidas de sus padres, las vidas de millares de víctimas de la barbarie se transformaron en montones de desechos clasificados.
más de 100.000 judíos de ambos sexos y todas las edades fueron enviados de Holanda a los campos de Auschwitz y Sobibor. 128.000. Y son los únicos que tienen nombre y apellido. De la contabilidad que se hizo muy estrictamente en Holanda. Fue el único país que hizo esto. Kip fue eficaz en su faena. El bastón arriba, el puño cerrado, el golpe cobarde. Que Kip viviera en Argentina sin pagar sus culpas fue una frustración para el pueblo holandés. Y para quienes rechazaron su extradición, casi un dolor de cabeza. El juez que hace apenas 4 años se opuso a la extradición nos dijo: no me acuerdo mucho del tema, pero realmente no me acuerdo mucho. La memoria no solamente le fallaba a Moldes. El entonces fiscal Martín González del Solar también tenía sus lagunas. No, realmente no le puedo informar en detalle porque no recuerdo dado el tiempo transcurrido. Dado que por ley había representado a Holanda, le preguntamos por qué no insistió ante los tribunales superiores. Yo no actué en este tema de Kip. No le puedo decir exactamente por qué no. Es una norma que en materia de extradiciones, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Jamás pueden ser decididas en primera instancia. El expresidente de la Cámara Federal observó lo siguiente. Yo, si hubiera sido procurador general, evidentemente hubiera abierto un sumario respecto del cumplimiento de las instrucciones. Kip tenía que estar en alguna parte. No había señales de él desde que Holanda lo reclamó en el 88. Edición Plus lo buscó. Tal vez continuaba en Buenos Aires. Los holandeses pensaban que podía estar en Olazábal 471 en Boulogne. Pero si Kip seguía por ahí, la ruidosa actividad del suburbio lo ignoraba. Un vecino dijo que el hombre que buscábamos se había ido del barrio hace años. De la noche a la mañana se fueron. ¿Hace cuántos años que se fueron? ¿Como 4? En el 89. Pero se fueron de vacaciones en octubre, creo, que iban por allá. ¿Dónde era que iban? A una colonia alemana. ¿Y de ahí? Y de ahí después empezó a salir los diarios, que lo buscaba la policía, no vino más. En el último de los domicilios conocidos de Kip, una pista aceleró el final. Una mujer de cabello castaño. Por la descripción que teníamos, podía ser la señora Kip. La seguimos. Sin proponérselo, nos guió. Fuimos aproximándonos al universo de Kip. ¿Puede el tiempo disipar las culpas? Avanzábamos a ciegas. El auto con la mujer por momentos se perdía. Parecía querer escapar. Entramos al barrio de José León Suárez, muy cerca de la capital. Casas bajas, camiones, la rutina del suburbio. Una calle con árboles. Llegamos a una casa de fachada roja. Horas más tarde reconocimos a la mujer, pero antes de abordarla conversamos con algunos vecinos. Yo le cuento toda la historia también. Los hijos vivían acá, el hombre, el profesor de alemán vivía acá. Pero como la casa es muy chica, pues tiene un chico, entonces hicieron el cambio. Los viejos viven acá y ellos viven en la casa grande allá. ¿Ustedes lo conocen a él? No, lo veo a veces, pero no, lo saludo, la verdad. Ajá. Ya podíamos ir directamente a la casa, hablar con la mujer. ¿Y el nombre de pila suyo y de su marido? ¿El apellido? Sí. Kip, K-I-P-P. Al parecer, develamos el misterio. Decidimos volver al día siguiente. Íbamos a dejar atrás todas las dudas sobre el paradero del criminal de guerra. Estábamos a centímetros del objetivo. Detrás de la puerta, el ex oficial de la Gestapo no nos esperaba. Descripto por sus compatriotas como un fanático colaborador del nazismo, estaba ahí. ¿Qué? ¿El señor Kip? Sí. Ah, mucho gusto. Yo soy de Telefe. Soy de Telefe, del Canal 11 de Buenos Aires. Y estamos haciendo un programa sobre el nacionalsocialismo. Así que me gustaría muchísimo si podemos hacer un reportaje con usted.
expresarlo de eso. ¿No da reportaje? No. El ex oficial nazi se rehusaba a recordar. ¿Y todas las cosas de que lo han acusado, señor Kip? Pues no tiene nada que ver eso. Yo no quiero absolutamente no contar con nada. Las acusaciones que hay sobre que usted... Está todo al liquidado eso. La acusación que le hacían en Holanda es que usted había delatado a gente para que ¿Cómo? Que usted había delatado a gente para que los mataran. Eso es la acusación que usted tenía en Holanda. Puede ser. Sí. Puede ser. Fui detenida por Kip la noche del 7 de abril de 1945. Sus policías me llevaron a una escuela en Ede, donde me interrogaron sobre actividades de la resistencia. Mataron las manos y los pies, y Kip en persona me golpeaba con su bastón. Solo se detenía a preguntar, y seguía golpeándome en todo el cuerpo, cada vez más fuerte. Era una tortura terrible. Mi cuerpo se quebraba de dolor. ¿Usted simpatizaba con el nazismo en ese momento? El nacional socialista. ¿A usted le consta que los holandeses todavía lo buscan a usted? Yo no lo buscaba, ya está todo terminado. Todo terminado. Edición Plus encontró a Abraham Kip, criminal de guerra nazi. Quebró su silencio de 50 años. El ex oficial, frente a nosotros, le rehuía a las cámaras y a su pasado. Solo restaba una pregunta. ¿Usted tiene algo de que arrepentirse? ¿Cómo? ¿Tiene algo de que arrepentirse usted? No. El eco de la voz de Kip permaneció en la atmósfera y abre ahora entonces senderos que solo puede recorrer la justicia. Es geht nicht um wirtschaftliche Prinzipien, es geht alles das nicht, sondern es geht den Kampf freier Welten und die Erkenntnis. Cuando el Centro Wiesenthal de Cazadores de Nazis se enteró que Edición Plus había localizado a Abraham Kip, pidió a Holanda que insista en solicitar su extradición a la Argentina. El director del Wiesenthal, Efraín Zurov, urgió al ministro de Justicia holandés a que expida la solicitud antes de que Kip vuelva a esconderse. Ciertamente con esta investigación nosotros interrumpimos la calma y la impunidad que desde 1949 el Estado argentino brindó a este nazi holandés. Pero no debemos olvidarnos que Abraham Kip interrumpió de una manera infinitamente más brutal a 22 vidas durante la ocupación alemana de su país. Sin embargo, la justicia argentina ha decidido no extraditarlo. La impunidad continúa. Enseguida volvemos. Hablemos de SIDA. Hombres y mujeres pueden transmitir el virus del SIDA por vía sexual. Toda persona infectada, aunque parezca saludable y no presente síntomas, puede contagiar a otros. Evite contactos sexuales ocasionales con personas apenas conocidas. En caso de tenerlos, recuerde, los preservativos disminuyen el riesgo de contagio. SIDA. Que no te sorprenda. Yo también estoy a dieta, Pedro. Decime, ¿tenés panqueques? Claudia, ¿estás a dieta? ¿Me pedís panqueques? Bueno, Pedro, si me mido. Una vez por semana puedo comer. Lo mío es granular, Pedro. Si yo como un pajarito. Peor es nada, humor transgresor, irreverente, pero irresistible, los martes a la medianoche. Peor es nada, un humor para hoy, con Jorge Ginsburg, Horacio Pontova y gran elenco, por Canal 8. Como siempre, lo mejor.
chupan la sangre. En momentos, Video Match por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Yo speak English, no. I'm married. Yo tener compromiso. ¿Ma qué compromiso? Ya. No, pero mire lo que es este carozo, narizota. Thank you very much. Thank you very much. Qué tarde es, Emilia, ¿cómo puede ser que se demore tanto? Ay, no te preocupes, Andrea querida, estarán charlando. Y sí, si Roberto se quedó hasta esta hora es porque deben estar hablando muy en serio. Mi cuñado con Luis Brandoni y Ricardo Darín este martes a las 9 de la noche. Mi cuñado. Mi cuñado. Por Canal 8. Como siempre, lo mejor. Sin promesas nos marchamos. ¿Dando a tu novio? Sí, pedí el día libre para ver a Rogelio. Padrino. A la cama. No. A la cama con mi chico. No, señor. A la cama con mi chico, boludo. ¡Maldita sea! Sí. No la roce ni con la mirada, por favor. Sí. ¡Adelante! ¡Rogelio! A principios de 1992, el gobierno argentino, con un espectacular despliegue de prensa, anunció que abriría los archivos sobre los nazis en la Argentina. Durante varias semanas, periodistas de todo el mundo buscaron las revelaciones que en realidad nunca se hicieron. El caso de Pribke en Bariloche y ahora el de Abraham Kipp, que Edición Plus acaba de revelar, ponen nuevamente a prueba si la justicia argentina sirve o no contra la impunidad. Y hablando de impunidad, la semana que viene vamos a mostrar las grandes y pequeñas formas de corrupción en el Honorable Consejo Deliberante de Buenos Aires. Hasta la semana que viene. Tengan buenas noches, nos vemos el jueves que viene.